para el año 2030 se duplicará la demanda de alimentos en el planeta y seremos para el año 2050 más de 9.000 millones de personas habitándolo. Ahora, ¿cómo producir más, conservar más y poder mejorar la calidad de vida de las personas en su lugar de origen? La empresa líder a nivel mundial en biotecnología innova, desarrolla e invierte 1.400 millones de dólares al año en busca de dar respuestas no solo al productor, sino también a la industria y al consumidor. Con el propósito de conocer las últimas novedades en biotecnología, un equipo de AgroTV viajó al corazón del cinturón maicero norteamericano, donde Monsanto tiene dos de sus centros de investigación y desarrollo. El vicepresidente de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero, describe la complementación del breeding con la biotecnología para obtener semillas con un mejor potencial de rinde en diferentes regiones productivas del mundo. Monsanto ha hecho una apuesta muy importante en lo que se refiere a investigación, basado en dos pilares: buscar mejoras desde el punto de vista del breeding tradicional, pero acelerando los mecanismos para ir más rápido con el breeding tradicional, y luego la base de biotecnología, que es la más conocida de Monsanto, pero teniendo en cuenta que tanto biotecnología como mejoramiento tradicional en Monsanto hoy tiene la misma importancia. Estamos investigando principalmente sobre maíz, soja, algodón, canola. El mejoramiento que está haciendo Monsanto responde a una necesidad que está teniendo hoy la población mundial y cómo van cambiando las dietas en muchos países que consideramos en desarrollo y que están pasando a tener clases medias mucho más grandes, que están consumiendo cada vez productos de mayor valor proteico. Esto lo que lleva es a un incremento no solo en la necesidad de mayor cantidad de alimentos, estamos pasando de 7.000 a 9.000 millones de habitantes al 2050, sino también en la calidad de la dieta que están consumiendo. Esta combinación hace que para los próximos años necesitemos duplicar la cantidad de alimentos en el mundo. En Monsanto pensamos que hay 5 lugares del mundo que tienen que responder a este crecimiento de la demanda de alimentos. Esos 5 lugares en el mundo son China, India, Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Con lo cual, digamos, no tenemos un rol menor como país en este desafío que está enfrentando la humanidad de producir más alimentos al 2050. Por eso Monsanto asumió un compromiso que lo asumió en el año 2008 y que empieza en el 2000 y termina en el 2030, que es producir el doble por unidad de superficie en los cultivos de soja, maíz, algodón y canola, pero producir el doble utilizando un tercio menos de agua, un tercio menos de agroquímico y un tercio menos de fertilizante. Y que aparte esto ayude a mejorar las comunidades y ayudar a 5 millones de agricultores en el mundo a salir de su estado de pobreza. Esto es la visión que está resumida en una frase que es: mejorando la agricultura, mejoramos la vida de la gente. Para poder lograr este objetivo se necesitan herramientas de última generación que a veces existen en el mercado o se tienen que diseñar. ¿Cuáles son los equipos que tiene Monsanto y el instrumental para poder llevar todo esto adelante y crecer en tan poco tiempo? Acá en Chesterfield fundamentalmente tenemos la gente que hace la investigación de los genes, que introduce los genes por primera vez en una planta, que selecciona estos nuevos eventos, estas nuevas plantas, y que después de más o menos 7 años pueden proveer estas plantas a nuestros primeros ensayos de campo en el departamento de mejoramiento. Pero esta es una máquina continua. Mientras un gen está avanzando, tenemos muchos otros genes que están por atrás. Este laboratorio está fundamentalmente siempre ocupado, pero acá es donde se hace la investigación básica de Monsanto. Hay la necesidad de un productor, pongámosle que sea resistencia, necesita solucionar un problema de una peste. Entonces nuestros biólogos moleculares encuentran en la naturaleza usualmente algún gen que produce una toxina para ese determinado insecto. Entonces, a través de un proceso, ese gen se modifica con ingeniería genética, se lo inserta en una bacteria y esta bacteria lo introduce en el cultivo que a nosotros nos interesa, que puede ser maíz, algodón, soja, trigo, caña de azúcar. Entonces hay todo un proceso de selección y hay que estar seguro de que ese gen se expresa, hay que estar seguro de que la toxina realmente mata al insecto, hay que estar seguro que este gen se expresa en diferentes climas y en diferentes lugares del mundo. Todo ese tipo de cosas son importantes
Y este proceso avanza hasta que esa planta ahora modificada que tiene el gen en cuestión se la transfiere a nuestro departamento de mejoramiento de plantas. Nuestros mejoradores siguen avanzando ese proceso, pero ellos están usando técnicas moleculares para avanzarlo más rápido. Entonces nuestros mejoradores usan marcadores moleculares, usamos una máquina que se llama la chipeadora, una máquina muestreadora de un pedazo de semilla o de un pedazo de planta, con el cual luego se puede secuenciar el ADN de esa planta, se pueden encontrar los marcadores moleculares y se puede avanzar más rápido en el proceso de mejoramiento. Finalmente estas plantas están listas para ser liberadas al público y cuando recibimos todas las confirmaciones de las agencias ambientales, de la Agencia de Comida y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la aceptación de los distintos departamentos de agricultura de los países del mundo, liberamos estos productos a los productores y ustedes saben que hemos tenido hasta ahora muchas experiencias increíbles. Realmente nuestros productos de alguna manera han cambiado la forma en que pensamos la agricultura. Pablo Vaquero y Emilio Oyarzábal destacan la importancia de complementar la capacidad de los investigadores con las máquinas y el software para acelerar los tiempos en la carrera por obtener nuevos materiales. Así como las compañías buscan las mejores herramientas para investigación, Monsanto ha hecho algo un poco diferente. Tiene 70 científicos de distintas ramas y distintas disciplinas investigando en el desarrollo de instrumental para estudiar las semillas. Han transformado, por ejemplo, un tomógrafo que se usa para estudiar el cuerpo de una persona, lo que es resonancia magnética, en instrumental para poder ver la semilla internamente y ver, por ejemplo, contenido de aceite, contenido de almidón. Esto lo que permite es, primero, un análisis de una cantidad muy grande de semillas al mismo tiempo, manteniendo la viabilidad de las semillas. ¿Cómo se hacía esto antes? Bueno, había que hacer un análisis químico para el cual había que destruir esa semilla para encontrar el contenido de aceite o el contenido de almidón. Hoy esto se hace a través de esta tecnología de resonancia magnética que permite avanzar mucho más rápido en la investigación y permite que los mecanismos de investigación vayan más rápido. Otro ejemplo, otro desarrollo de Monsanto, una máquina que permite, tanto en la semilla de soja o de maíz, hacer un raspado. Ese raspado permite sacar una parte del tejido de esa semilla. La semilla mantiene la viabilidad, esto significa que puede ser sembrada nuevamente, y ese tejido en 48 horas permite tener un mapa de la característica molecular donde nos dice cada proteína que contiene esa semilla, qué características tiene, para que luego el investigador, en función de la necesidad que tenga en un país determinado, pueda agarrar y seleccionar esa semilla para seguir acelerando el proceso de breeding. Este tipo de desarrollos de maquinarias lo que permiten es acelerar lo que nosotros conocemos como mejoramiento tradicional. Lo que hacía el mejorador antes, que era seleccionar en el campo las plantas, seleccionar las mejores, volver a sembrarlas, hoy esto se hace en un ciclo continuo donde obviamente el mejorador, el científico, sigue teniendo una participación fundamental en el estudio de la información, pero ya no lo hace solamente mirando la planta en el campo, sino mirando la información desde cualquier lugar del mundo a través de una base de datos que se comparte entre todos los investigadores con todo el germoplasma que posee Monsanto en los 130 países donde está. Con lo cual, la capacidad de encontrar una enfermedad en un lugar del mundo que puede contribuir para solucionar un problema en otro lugar del mundo es algo que hoy es una realidad que se consigue en muy corto tiempo. La investigación se hace, al principio se empieza con una célula que está transformada. Transformada significa que ahora tiene el nuevo gen que nosotros queríamos. Después estos cultivos de tejido se ponen en discos de Petri con distintos medios. Estos distintos cultivos se van cambiando todo el tiempo hasta que se logra tener una nueva planta. Esa nueva planta se transfiere a una macetita y empieza a ir a cámaras de crecimiento y después de varias revoluciones de eso, finalmente van a los invernáculos. Tenemos 108 cámaras de crecimiento. Este lugar es increíble. En estas cámaras de crecimiento se puede simular cualquier clima del mundo y luego, una vez que va a los invernáculos, es donde ya empezamos a mirar las características agronómicas. Empezamos a ver cómo rinde, empezamos a ver si la planta no tiene ninguna cosa que sea fenotípicamente o genotípicamente diferente. Y tenemos 2 hectáreas de invernáculos que los pueden ver atrás mío.
Una de las principales novedades es la tecnología BioDirect, una nueva plataforma de productos biológicos agrícolas. El director de tecnologías de la compañía, Rob Fraley, explica los alcances de esta innovación. Es una tecnología que venimos trabajando hace más de 2 años, pero hace 2 meses que estamos sacando las primeras conclusiones, por lo que aún queda mucho por investigar. Lo que hacemos es insertar un gen en la planta de maíz o de soja. Ese gen forma parte del ADN de la planta y produce la transformación y lo transforma en un organismo genéticamente modificado. El gen actúa sobre el ADN, que a su vez actúa sobre el ARN, y es el ARN el que activa la proteína que le confiere la resistencia a insectos o a un herbicida. En el caso de BioDirect, lo que se hace es, se pulveriza un producto sobre el cultivo, ese producto actúa sobre el ARN de interferencia, y ese ARN de interferencia es el que actúa sobre el ARN que actúa sobre la proteína. Como no forma parte permanente del ADN de la planta o del genoma de la planta, sino que se activa en un momento determinado, no es un organismo genéticamente modificado. La diferencia es que el ARN de interferencia es algo que tenemos todos los organismos, es parte de la naturaleza, no es algo que no exista ya en la planta. Lo que se hace es solo activarlo con un producto desde afuera. En este sentido, desde el punto de vista regulatorio, la ley para aprobarlo es distinto y es más rápido que el mecanismo de regulación para aprobar un organismo genéticamente modificado u otras tecnologías. Esta es una tecnología complementaria a los OGM, no los reemplaza y se puede usar en cultivos con pequeñas superficies que no tienen, como la soja o el maíz, superficies que soporten una fuerte inversión en investigación y desarrollo como se hace con los OGM. Es un mercado muy nuevo y esperamos tener esta tecnología para comercializarla en 4 o 5 años. Se han hecho estudios en cultivos como lechuga, tomate y morrones, donde no es rentable desarrollar biotecnologías, pero sí se puede buscar a través de esta tecnología. Son pequeñas moléculas de ARN modificado que se insertan a través del líquido que va al cultivo y penetra en la planta para causar el efecto deseado. Lo que se espera con este tipo de moléculas que existen en la naturaleza es que puedan ser utilizadas sin problemas, y siempre es más fácil para los organismos aprobar este tipo de moléculas existentes que moléculas sintetizadas artificialmente para ser introducidas en la planta. El vicepresidente de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero, analiza las expectativas que tiene la compañía a partir de la reciente aprobación de la soja intacta RR2 Pro en la Argentina. Nosotros venimos trabajando desde el lanzamiento de la tecnología RR1 en la Argentina en buscar, junto con la industria en general, mecanismos que permitan lanzar nuevas tecnologías, pero que también permitan un retorno a la inversión. Para lograr esto, primero hay que buscar diálogo y consenso que permita encontrar primero cuál es el beneficio para cada una de las partes de contar con tecnologías nuevas que permitan aumentar la productividad en el campo argentino. Si lo comparamos con maíz, ya hay más de 10 tecnologías de distintas empresas lanzadas al mercado y se ve claramente el incremento en la producción y productividad y rentabilidad del maíz gracias a la incorporación de tecnologías. Lo mismo estamos buscando como industria para soja. Hemos llegado a niveles de consenso muy grandes gracias a conversaciones abiertas con productores. Hoy el 60% de las hectáreas de soja en la República Argentina, más de 12 millones de hectáreas, cuentan con firmas de productores que aceptan el mecanismo que la industria está proponiendo para el lanzamiento de las nuevas tecnologías patentadas. Contamos con conversaciones con acopiadores, exportadores, semilleros multiplicadores, la industria de la biotecnología, la industria del germoplasma. Toda esa cadena, digamos, está en un diálogo constructivo para lograr un mecanismo que permita incorporar nuevas tecnologías que claramente van a beneficiar a cada una de las partes. Para nosotros como empresa, en cuanto a la responsabilidad que nos cabe en lanzar nuevas tecnologías al mercado, pero también para los productores en cuanto a que, bueno, el reconocimiento, digamos, a la propiedad intelectual, como se dice generalmente, es importante para que sigamos teniendo nuevas innovaciones. Estamos muy cerca, estamos palpando Intacta. Intacta se está lanzando comercialmente en Brasil
Ojalá que Argentina, Paraguay y Uruguay también puedan contar con la tecnología próximamente. La aprobación de Intacta es un hito histórico para nosotros, porque si los productores recuerdan, en el año 2003 Monsanto cerró su negocio de soja en la Argentina, producto de la imposibilidad, digamos, de continuar con un negocio rentable que le permitiera lanzar nuevas variedades y nuevas tecnologías. Hoy, luego de muchos años de diálogo, estamos llegando a niveles de consenso que nos permiten vislumbrar la posibilidad de lanzar en la República Argentina nuevamente tecnologías como Intacta. Intacta, una tecnología que reúne protección de insectos y herbicidas en la misma planta, que va a producir mayor incremento de rendimiento. Es una tecnología desarrollada específicamente para el hemisferio sur, para Sudamérica. Es la primera tecnología que una empresa de biotecnología desarrolla para un país que no sea Estados Unidos. Y esto no es menor, porque empresas como Monsanto estén pensando en el desarrollo de tecnologías para países que van a tener un rol importante en la agricultura, como son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, no es un dato menor. Sure. So we're obviously, very pleased and excited by the. Después de muchos años de trabajo, hasta hemos logrado la aprobación y ahora tenemos que demostrar en el campo el valor de estas tecnologías y lograr también terminar el proceso de acuerdo para lanzar la tecnología comercialmente en el país. La tecnología Intacta ya tiene mucho valor agregado a través de la resistencia a insectos y herbicidas, y el mayor rendimiento que va a otorgar seguramente será un gran beneficio para los productores argentinos. A futuro lo que vemos es una segunda generación de Intacta, con protección contra insectos, que va a permitir ampliar el espectro de tolerancia de la planta para tener un mejor desempeño y luego la resistencia a otros herbicidas como dicamba. Junto con la aprobación de Intacta RR2 Pro en la Argentina, lo que se espera en el futuro es introducir a través del breeding nuevas variedades de soja de Monsanto en pos de lograr un plus de rendimiento. Además de Argentina y Brasil, esperamos que también en Paraguay y Uruguay puedan tener disponible la tecnología Intacta y esperamos que pueda aprobarse. Creemos que estamos en la última etapa de consensos para poder seguramente anunciar próximamente que la tecnología se va a lanzar comercialmente. Esto depende, digamos, de terminar de firmar los acuerdos sobre los cuales se está conversando. Pero me parece que lo más significativo no es la tecnología Intacta per se, que es una tecnología innovadora, que va a producir un cambio importante en la producción. Me parece que lo importante es que estamos empezando a mirar qué hay debajo de la punta del iceberg que hoy se ve en la superficie y que es una batería de tecnologías de empresas nacionales como Bioceres y multinacionales como las que hay en biotecnología, que van a poder traer esas tecnologías a la Argentina, que se van a poder lanzar. Y ya no se trata, digamos, de una tecnología cada 16 años. Se trata de tecnologías seguramente todos los años que van a ir permitiendo mejorar características defensivas de la planta, resistencia a insectos, resistencia a otros tipos de herbicidas por todo el tema de control de malezas, mejoras en la calidad de aceite, con lo cual, si lo miramos desde el punto de vista de qué ganamos, creo que ganamos en beneficios económicos, mejoras en las comunidades por mayor derrame, por la mayor producción de granos, beneficios ambientales por la menor utilización de insecticidas, como va a ser el caso, por ejemplo, de Intacta, que va a reducir la aplicación de insecticidas contra lepidópteros. Seguramente hay cosas por mejorar, pero la realidad es que estamos llegando a un estadio que nos permite mirar la Argentina y las posibilidades de soja de otra manera totalmente distinta. ¿Cuáles son los principales lanzamientos que están haciendo respecto de características defensivas contra factores bióticos, como podemos llegar a tener enfermedades o insectos en el cultivo de la soja? Monsanto ya está lanzando en Estados Unidos lo que se llama la segunda ola de eventos biotecnológicos que tienen que ver con caracteres de mejora en lo que son características organolépticas y de calidad de los aceites, por ejemplo. Con lo cual hoy el consumidor puede usar un aceite para freír que produzca menor cantidad de hidrogenación, con lo cual produce menor cantidad de ácidos grasos saturados, con lo cual produce una menor posibilidad de problemas cardíacos en la población. Lo que hace Monsanto es mejorar el aceite de soja para que se parezca más a un aceite de canola o un aceite de oliva, para que se entienda claramente de qué estamos hablando. Con lo cual, en una hectárea de soja voy a tener una cantidad de aceite que va a tener mayor valor agregado por la menor cantidad de ácidos grasos saturados que va a tener ese aceite y por esa calidad de aceite que se va a parecer más a un aceite de canola o un aceite de oliva.
En pos de lograr un mejor control de malezas y promover la rotación de principios activos, Monsanto mostró durante la última edición del Farm Progress Show realizado en Boone, en el estado de Iowa, una soja que a la tolerancia a Roundup le suma tolerancia a dicamba. Glifosato claramente cambió la agricultura y permitió hacer los manejos en forma mucho más fácil, con controles de muy bajo costo, y permitió una extensión de los cultivos con esta característica, que son los cultivos Roundup Ready o los cultivos de resistencia a glifosato. Como todo producto que se utiliza intensivamente sobre una población, así como hablábamos de la resistencia de los piojos al uso de la cipermetrina en el pelo de los chicos, bueno, lo mismo ocurre con la utilización de un solo herbicida sobre la población de malezas. Claramente empiezan a aparecer malezas resistentes que tienen que ser controladas con otros principios activos. Eso obviamente va en contra de los costos que se habían logrado en hacer más eficiente la producción. Pero por otro lado, lo que están haciendo las empresas, como Monsanto u otras empresas, es trabajar en resistencia a otros principios activos que permitan rotar los herbicidas de tal modo de, por ejemplo, con productos de resistencia a herbicidas como dicamba, poder operar sobre las malezas resistentes que hoy empiezan a aparecer y hacer mucho más fácil el control para el productor. Hoy contamos con mientras tanto, digamos, cómo llegamos hasta ahí, contamos con un programa que se llama Roundup Ready Plus, que es una batería de recomendaciones de manejo y utilización de distintos principios activos, pero en el futuro esa resistencia va a estar en la misma planta, con lo cual va a ser todavía mucho más fácil el manejo para el productor. Lo estuvimos testeando en Estados Unidos y estamos encontrando que tiene una muy buena performance desde el punto de vista productivo y de control de malezas. Para 2014 estamos pensando comercialmente en Estados Unidos, en Argentina, Brasil y Paraguay. Estamos empezando con los ensayos a campo que se necesitan para todo el proceso regulatorio y esperamos lanzarla 2 o 3 años después que en Estados Unidos. Durante la edición número 59 del Farm Progress Show, en su plot demostrativo, Monsanto reveló resultados preliminares de un híbrido de maíz con mejor desempeño ante condiciones hídricas adversas. En la campaña 2012 fue testeado a campo por alrededor de 250 productores en Estados Unidos, donde esta tecnología llegaría al mercado en 2014. La tolerancia a sequía es uno de los principales desafíos que tienen hoy las compañías de biotecnología en cuanto a buscar una solución. Monsanto está muy cerca ya en Estados Unidos, seguramente el año próximo van a existir maíces con la primera generación de tolerancia a sequía. Y digo primera generación porque en realidad hay distintos mecanismos de forma, digamos, de buscar el comportamiento de la planta frente a estrés por falta de humedad. Monsanto en su política de lanzamiento de tecnologías lo que está tratando de hacer es buscar que la planta de maíz vaya reuniendo características defensivas que le permitan expresar todo su potencial de rendimiento. Hoy, digamos, en la visión de Monsanto está una planta en los próximos años que va a tener seguramente 30 genes distintos con resistencias a distintos tipos de enfermedades, distintos tipos de insectos, distintos tipos de herbicidas, por el tema de control de malezas, tolerancia a sequía, mejor utilización de nitrógeno, salinidad, o sea, una combinación de una batería de genes que le van a permitir a la planta expresar su máximo potencial. Acordémonos que en Argentina estamos con rendimientos promedios de 6.000, 7.000 kilos, máximos de 14.000, 18.000 kilos en algunos lados, pero el potencial de maíz puede llegar a los 25.000 o 30.000 kilogramos por hectárea. La planta tiene ese potencial. Lo que tenemos que ver es cómo hacer para que lo pueda expresar. Evidentemente hay condiciones que tienen que ver con la cantidad de luz, la heliofanía, que hacen, digamos, al rendimiento y a la energía que necesita la planta para expresar todo su potencial. No obstante, también una forma de diseñar y ayudar a que el diseño de la planta sea tal que permita utilizar las características de cantidad de luz en un lugar determinado para expresar ese máximo potencial. Con lo cual, si hoy en Chile, que está al lado, el mismo híbrido en las mismas características de suelo rinde 20.000 kilos comparado con 14.000 en Argentina, y esto está dado más que nada por la cantidad de luminosidad que recibe la planta, seguramente se podrá diseñar una planta en el futuro que con menor cantidad de luz también llegue a ese potencial de 20.000. Bueno, entonces este tipo de cosas, este tipo de pensamientos es lo que de alguna manera se ponen sobre la mesa de los investigadores y los científicos para buscar soluciones. Acordémonos que todo empieza con una idea, un concepto y una solución que se está buscando.
No se trata de descubrimientos al azar, sino de generación de ideas que permitan, digamos, buscar una solución determinada. Y en eso trabaja Monsanto. ¿Cómo están trabajando en el mejoramiento de la biotecnología y el manejo ya agronómico a campo para que se pueda expresar todo ese potencial que tiene la semilla? El mejoramiento tradicional, la biotecnología y las prácticas agronómicas forman una combinación donde son tres partes de un sistema de producción, que lo que trata de hacer es buscar en las condiciones agroecológicas del productor un material determinado logre su máximo potencial y hacer que el cruzamiento de esa información esté disponible al productor en tiempo real, de tal modo de que el productor pueda tomar decisiones que le permitan definir qué híbrido o qué variedad, qué híbrido de maíz, qué variedad de soja va a sembrar en un determinado lote con determinadas características, que tiene un mapa de suelos analizado, que tiene un historial, pero que al mismo tiempo tiene por parte de Monsanto un estudio de cómo se comportan esos híbridos y esas variedades a una densidad determinada, a una fertilización determinada, a una fecha de siembra determinada. Toda esa información, trabajada con empresas como John Deere, donde estamos gestionando que el desarrollo de la maquinaria, tanto las cosechadoras como las sembradoras, puedan operativizar todo ese conocimiento sobre el suelo. Lo que estamos logrando es que haya desarrollo de sembradoras que permitan trabajar sobre una determinada densidad, que pueda ser variable en distintos lugares del terreno, que puede ir cambiando de híbridos o variedades en un mismo terreno, que pueda tener distintos niveles de fertilización, con lo cual en un lugar de mi terreno yo necesito un nivel de fertilización, en otro otra. Y este tipo de maquinarias que hoy existen, donde ya se está utilizando en forma de piloto, en el futuro toda esta información le va a venir a la máquina a través del satélite. Con lo cual el productor, desde su lugar de análisis de la información, desde su computadora, va a recibir la información de la receta agronómica y la prescripción para poder decir, bueno, esto es lo que me dice Monsanto, esta es la información que tengo yo, este es el sistema que me permite, digamos, optimizar. Esto lo mando vía satelital a la máquina, y la máquina, que ya tiene cargados los híbridos o variedades que va a sembrar, lo que hace es empezar a moverse, poniendo en cada lugar del lote la variedad o el híbrido recomendado, a la densidad determinada y a la fertilización determinada, variándola en función de cómo es cada parte del terreno en ese lugar. Parece ciencia ficción, pero es realidad y va a estar disponible próximamente para los productores. It's an exciting area, and I hope you get a chance to visit the demonstrations both. Este es un área de trabajo excitante. Es uno de los grandes avances para poder combinar la información que tenemos con la del productor a través de mecanismos de transferencia de esa información que permitan una mejor utilización en las prácticas agronómicas. Hoy estamos usando estas tecnologías en la producción de nuestras semillas para el productor, y en los próximos años esperamos poder transferir estas tecnologías a la Argentina. En la medida que avanza la investigación en tener mejores variedades de semillas, vamos también siendo más inteligentes en cómo utilizarla. Junto con la información que tiene el productor del mapa de suelos, nos permite avanzar cada vez más en dar una solución integrada. Todo este viaje de las nuevas tecnologías ha sido muy costoso, ha sido muy difícil para nosotros en Monsanto, pero hemos podido demostrar después de 12 años comercialmente una adopción global de biotecnología y muchísimas empresas nuevas entrando en este ambiente y muchísimas universidades entrando en este ambiente, que quizás estamos en la dirección correcta. Probablemente nuestras invenciones van a ser útiles para producir más en el futuro. Estoy convencido que nuestros genes han cambiado el paradigma de la agricultura, que nos ha hecho mejores agricultores, nos ha hecho mejores productores, ahora observamos más, sabemos más. Todo este desarrollo tecnológico tiene ciertos desafíos muy grandes. Primero, la tecnología molecular. En plantas se ha desarrollado fundamentalmente en este edificio. Tenemos no solo la complicación tecnológica de hacer los genes, introducir los genes, probar los genes, pero juntar toda esa información que de una manera nos sirva para seguir avanzando. No es un problema menor, es un problema grandísimo, pero lo hemos resuelto. Hoy en día tengo el orgullo de decir de que en Estados Unidos, después de la NASA, Monsanto es la compañía que tiene más científicos trabajando en este tipo de problemas, que tienen un alcance global. Porque una cosa muy importante con las cosas que nosotros producimos acá es que esto sirve para Argentina, esto sirve para Uruguay, esto sirve para Brasil.
esto sirve para la agricultura global. Da mucha satisfacción pensar que uno es parte chiquitita de eso y da mucha satisfacción pensar de que ustedes de alguna manera nos están ayudando a hacerlo público. Pablo Vaquero destaca la importancia que tienen las inversiones no solo en investigación y desarrollo, sino también las que se realizan en bienes de capital, también en la Argentina. Monsanto invierte más del 10% de las ventas anuales en investigación y desarrollo, tanto en lo que es mejoramiento tradicional como biotecnología. El último año fueron 1.400 millones de dólares. Pero por otro lado está cómo Monsanto va viendo el crecimiento de distintos cultivos en el mundo, y esto llevó a la inversión de más de 1.500 millones de pesos en Argentina en una nueva planta de producción y clasificación de semilla de maíz. Monsanto está proyectando un crecimiento del área de maíz para los próximos años, dados por muchos factores que tienen que ver con la necesidad de rotación que existe en Argentina, que sí o sí necesita la incorporación de gramíneas para lograr obtener fertilidad física y química que necesita esa planta de soja para poder seguir rotando y mejorando la rentabilidad y productividad. No olvidemos que si vamos a incorporar nuevas características en la soja que van a permitir aumentar la productividad, más importante es aún la rotación, que va a permitir que la mejora promedio en el cultivo de soja, en los cultivos de soja que vengan después del maíz, sea de un 16% de mejora promedio, con lo cual hay un impacto muy grande en el aporte que hace gramíneas como el maíz en la rotación. Las necesidades mundiales en consumo de maíz, la necesidad de transformación de proteína de vegetal en animal, todo lo que tiene que ver con cerdos, carne vacuna, pollos, etanol que empieza a haber instalación de plantas de etanol en la Argentina para cumplir con la mezcla en las naftas. No solamente Monsanto y otras empresas que están haciendo también inversiones en esto, porque estamos viendo que sí o sí la demanda va a estar ahí y queremos estar con la semilla lista para que el productor la pueda aprovechar. En paralelo a eso, Monsanto está instalando 2 nuevas estaciones experimentales en Argentina y ha hecho una inversión también muy importante de más de 170 millones de pesos en una planta experimental en Río Cuarto y otra en Tucumán para investigar en nuevas variedades de soja y de maíz, con lo cual no es solamente el compromiso con la agricultura, sino también es el compromiso con el país y el compromiso con que los agricultores sepan que llevamos 56 años en el país y estamos haciendo las inversiones para que los próximos 56 años también sean de crecimiento para la República Argentina y para Monsanto.